Durante mucho tiempo he sabido que mis padres querían más a mi hermana mayor, Vicky, que a mí. Ella fue la hija planeada, mientras que yo fui el resultado de un embarazo accidental apenas 10 meses después. Probablemente ni siquiera me querían a mí, pero decidieron mantener el embarazo de todos modos. Los padres de mi madre habían fallecido antes de que yo naciera. Pero los padres de mi padre estaban vivos, así que desempeñaron un papel importante en mi educación. La abuela y el abuelo fueron el ancla en mi vida, proporcionándome el amor y el apoyo que a menudo sentía que me faltaban de mis propios padres. Recuerdo muchos casos en los que mis padres me dejaban con mis abuelos y solo se llevaban a mi hermana de viaje. Cuando era joven, no me importaba porque era divertido vivir con mis abuelos. Pero cuando empecé a crecer, como a los 6 o 7 años, me di cuenta de lo injusto que era. Pero mi problema no era solo con mis padres. También con mi hermana, Vicky. Aunque no le guardaba rencor a Vicky, no podía evitar sentirme como un miembro no deseado de la familia. Ella también lo sabía y me hacía sentir como una extraña todos los días en mi propia casa. Siempre competía conmigo por todo, ya fuera por las notas, por la atención de nuestros padres o incluso por los logros más pequeños. Era como una batalla constante por la validación. Y yo siempre salía perdiendo porque mis padres la preferían a ella, siempre. Como resultado, me sentía muy inferior y nunca coincidíamos. Nuestra relación parecía más bien una competición perpetua, en la que ella siempre salía ganando. En una ocasión, quiso ser amiga de un grupo de chicas. Pero como era una empollona, le daba miedo acercarse a ellas. Una de las chicas y yo teníamos clases de arte hoy. Así que me presentó al resto del grupo y salimos juntas. Vicky estaba tan celosa de esto que hizo que mis padres hablaran conmigo para que la incluyera. Además, cada vez que salía con ellas, intentaba luchar, pero mi madre me llamaba egoísta. Mientras que mi padre decía que era mi hermana y que debía cuidarla. A regañadientes, accedí y presenté a Vicky al resto de las chicas. Vicky no tiene muchos amigos, así que puede parecer demasiado entusiasta. Así que intentaba constantemente impresionar a las chicas de nuestro grupo, a menudo pareciendo entrometida. A pesar de sus esfuerzos, le costaba encontrar su lugar entre ellas. Y la incómoda tensión entre Vicky y las demás chicas era siempre palpable. Por ejemplo, una de las chicas estaba enamorada de un chico. Así que Vicky se encargó de acercarse al chico y hacerle saber que a la chica le gustaba. Él se rió porque no le interesaba y fue a contárselo a todo el mundo, lo que avergonzó a la chica. Después de esto, las chicas me dijeron muy firmemente que no querían que llevara a Vicky conmigo a nuestras salidas, así que acepté. Sin embargo, Vicky no estaba de acuerdo. Cuando se enteró de que las chicas no querían saber nada de ella, montó en cólera y se dirigió a nuestros padres insistiendo en que yo tampoco debía salir con esas chicas malas, ya que era su hermana y debía defenderla. Yo me negué y le dije que era culpa suya que no quisieran ser amigas suyas. Pero mis padres, como siempre, la apoyaron. Me sermoneaban diciéndome que Vicky no tenía malas intenciones y que debía intentar convencer a las chicas de que perdonaran a Vicky, pero que si no lo hacían debía dejar de hablar con ellas. Allí, me negué y me puse firme. Me gustaba salir con ellas y, a diferencia de Vicky, no iba a poner en peligro mi amistad de ninguna manera. Les dije a mis padres que ya tenía bastante y que no dependía de mí encontrarle amigos a Vicky. Mis padres se enfadaron y me trataron con la ley del hielo durante semanas. Pero me alegro de haberme mantenido firme. Este grupo de chicas han seguido siendo mis amigas hasta hoy y son básicamente como mis hermanas. He llorado con ellas, he reído con ellas, he compartido algunos de los momentos más significativos de mi vida. Sin embargo, en aquel momento me costó mucho mantenerme firme en mi decisión. Hubo momentos en los que me asaltó la duda, en los que me cuestioné si había tomado la decisión correcta al priorizar mi propia felicidad sobre lo que ellas querían. Esta no fue la única razón por la que Vicky llegó a odiarme.
También hubo otro incidente con un chico. Ella estaba enamorada de un chico y yo no tenía ni idea de él. Él y yo nos sentábamos juntos en algunas clases porque éramos amigos. Intentó invitarme a salir para el baile de graduación, pero yo lo rechacé educadamente porque ya iba con alguien que me gustaba. Más tarde, cuando Vicky se enteró, montó un escándalo y les dijo a mis padres que yo siempre aceptaba lo que ella quería y que llevaba meses flirteando con él a sabiendas. Me dijo un montón de palabrotas que nadie debería decir a su propia hermana y les dijo a mis padres que ojalá no fuera su hermana. Mi madre se puso de su parte, diciéndome que eso estaba mal por mi parte y que como hermana debía respetar el historial de las chicas. Intenté decirles que ni siquiera me interesaba el chico y que había rechazado su invitación, así que ella era libre de pedírselo si quería, pero Vicky se negó a dejarlo pasar. En retrospectiva, creo que sabía que el chico la habría rechazado de todos modos, así que quería descargar su frustración conmigo porque él me había invitado a mí en vez de a ella. Una vez mi padre me llevó a tomar un helado y me dijo que quería pasar un rato de padre e hija conmigo. Esto nunca había ocurrido, así que me alegré mucho. Sin embargo, empezó a hacerme un montón de preguntas, como si mi novio y yo éramos cuidadosos, si mi novio venía de buena familia o si mi novio y yo nos drogábamos alguna vez. Me sorprendió su forma de preguntar y le pregunté qué quería decir con todo eso. Fue entonces cuando mi padre me reveló que Vicky llevaba meses inventándose historias y contándoles a mis padres que yo me drogaba y bebía alcohol con mi novio. Era mentira y le enseñé a mi padre mi teléfono para que comprobara que Vicky mentía. Más tarde, cuando mi padre se enfrentó a ella por todas las mentiras, ella intentó justificar que nadie de nuestra edad sale simplemente con un chico y que yo estaba ocultando cosas a todo el mundo. Estaba tan cabreada que le grité por intentar crear un drama innecesario y le dije que no era culpa mía que no tuviera a nadie con quien salir, pero que no se metiera en mis asuntos. A Vicky no le gustó y me dio un puñetazo. Esto sucedió de la nada, ya que nunca antes había sido violenta físicamente. Me empezó a sangrar la nariz y caí al suelo agarrándome la cara de dolor. Mis padres me llevaron a urgencias y me suplicaron que no denunciara a Vicky. No paraban de repetirme que eso le arruinaría la vida mientras yo estaba sentada en el asiento trasero agarrándome la cara. A Vicky ni siquiera le importó, ni se disculpó. Más tarde, cuando la enfermera me preguntó por el incidente, le conté la verdad y llamó al Servicio de Protección de Menores. Mis padres se enfurecieron conmigo por haber llamado a los servicios de protección de menores y lo consideraron una traición a la lealtad familiar. A sus ojos, las acciones de Vicky no eran más que un accidente, un incidente aislado que no debía justificar una intervención tan drástica. Suplicaron a las autoridades, insistiendo en que Vicky no era un peligro para mí y que sus acciones estaban fuera de lugar. Al final dejaron marchar a Vicky, pero advirtieron a mis padres de que vigilarían de cerca nuestra situación por si ocurría algún otro accidente conmigo. Como puedes imaginar, Vicky estaba muy afectada y mis padres también. Más tarde, mis padres me dijeron que estaban decepcionados conmigo por intentar arruinar la vida de mi hermana. Mi madre se echó a llorar y me dijo que estaba destrozando a la familia por involucrar a gente de fuera. La decepción de mi padre era palpable, sus palabras estaban cargadas de reproche cuando cuestionó mi decisión de agravar la situación. Yo les dije con firmeza que quería a Vicky fuera de mi vida y ellos estuvieron de acuerdo. Me sentía culpable por haber involucrado a las autoridades, pero por primera vez me sentí segura en mi propia casa. Una vez que Vicky fue advertida formalmente, mis padres tuvieron una conversación aparte con ella y desde ese día dejó de hablarme por completo. Yo prefería esto a que me rondara constantemente o intentara meterse en mi vida. Cuando mis abuelos se enteraron del incidente, me pidieron que hiciera las maletas para vivir con ellos el resto del instituto. Informaron a mis padres, que no protestaron mucho, así que me fui a vivir con mis abuelos. A diferencia de donde vivían mis padres, aquí me sentía segura y querida. Los días que quedaban de instituto fueron buenos e hice recuerdos imborrables con mis amigos. Mis padres no me visitaron ni me llamaron ni una sola vez.
Durante todo ese tiempo, supe que eran felices con su querida hija, así que nunca intenté ponerme en contacto con ellos, aunque me dolía que pudieran descartarme tan fácilmente como si no fuera nada. Cuando me gradué en el instituto, mis padres solo aparecieron para animar a Vicky. Ni siquiera me felicitaron ni se acercaron a mí y me sentí como si fuera una extraña para ellos. Sin embargo, mis abuelos estaban allí y regañaron a mis padres por ser tan descaradamente obvios en su favoritismo. No sé qué les dijo mi abuelo, pero más tarde mi padre se acercó a mí torpemente y me felicitó. Más tarde me enteré de que me habían aceptado en una buena universidad con una beca completa. Me alegré mucho porque temía pedir ayuda económica a mis padres. Informé a mis abuelos y se ofrecieron a llevarme a cenar a un buen restaurante. Después de cenar, mi abuela colgó fotos mías en su cuenta de Facebook y escribió un largo pie de fotos sobre lo orgullosa que estaba de mí por ser una estudiante tan excepcional. Nuestros parientes no tardaron en enterarse y me felicitaron. Supongo que algunos se habrán puesto en contacto con mis padres, que no tenían ni idea de todo esto. En lugar de alegrarse, mi madre me llamó al día siguiente para decirme que Vicky se había encerrado en su habitación llorando porque todavía no la habían aceptado en ninguna universidad y que yo estaba intentando a sabiendas que mi hermana se sintiera mal por sus notas hablando con todos nuestros parientes. Me dijo que todo esto era culpa mía porque, al parecer, Vicky estaba deprimida después del incidente con el Servicio de Protección de Menores y yo la había empujado a sacar malas notas. Estaba tan desconsolada de que mi propia madre pudiera culparme de algo así que fue la última vez que hablé con ella en mucho tiempo. Mis abuelos me ayudaron a mudarme a mi residencia universitaria porque la universidad de mi novio del instituto estaba muy lejos de mí, habíamos roto, así que entré en la universidad soltera y dispuesta a abrazar el siguiente capítulo de mi vida con una independencia y una determinación recién descubiertas. La ruptura había sido difícil, pero me entusiasmaba la idea de conocer gente nueva. Allí conocí a Rob. Los dos éramos estudiantes de primer año y pasábamos la mitad del día en la biblioteca. Rob no se parecía a nadie que hubiera conocido antes. Su actitud tranquila y su naturaleza estudiosa reflejaban la mía, y rápidamente encontramos un terreno común en nuestro amor compartido por el mundo académico. A medida que las semanas se convirtieron en meses, nuestra amistad se convirtió en algo más profundo y me di cuenta de que había desarrollado sentimientos por Rob que iban más allá de la mera amistad. Como soy una persona extrovertida, fui bastante franca sobre mis sentimientos hacia Rob, y me sorprendió saber que él sentía lo mismo. Empezamos a salir y llevamos 8 años juntos. Mis abuelos conocen a Rob y lo adoran. He conocido a los padres de Rob, que literalmente me tratan como a su propia hija. En alguna ocasión, la madre de Rob incluso me ha confesado que siempre ha querido tener una hija, así que se alegra de que Rob haya conocido a una persona maravillosa como yo. Para ser sincera, es la primera vez que estoy rodeada de familiares a los que les caigo bien y no están resentidos conmigo. Le he contado a Rob historias de mi infancia y él me escucha con empatía y comprensión. Durante estos últimos 8 años, mis padres apenas se han puesto en contacto conmigo, salvo para enviarme un mensaje de cumpleaños de vez en cuando si se acordaban, pero nada más. Hace poco, Rob y yo nos comprometimos. Me propuso matrimonio mientras íbamos de excursión a nuestro lugar habitual para ver el amanecer, y fue una propuesta de ensueño. Fue muy tierno ver lo nervioso que se puso al hacerme la pregunta, y yo no tuve ninguna duda cuando acepté la propuesta. Publiqué fotos de mi compromiso en mi Instagram y también informé a mis abuelos. Se alegraron mucho por mí y nos felicitaron por nuestro futuro. Supongo que la noticia debió de extenderse porque mis padres también me llamaron de improviso para felicitarme. Pensé que era una conversación informal, porque hacía años que no hablábamos. Me preguntaron por mi vida, mi trabajo, mi piso, antes de que mi padre me preguntara sin rodeos si podía llevarme al altar. Me sorprendió su repentina pregunta, ya que hacía unos momentos ni siquiera tenía idea de en qué empresa trabajaba. Le dije que aún no lo había pensado, y mi padre me dijo que sería embarazoso que no se lo preguntara y que los demás no lo preguntarían,
así que era mejor que me llevara él al altar. Me burlé y les dije a mis padres que ni siquiera sabía si los iba a invitar a mi boda, ya que no habíamos estado en contacto, pero esto enfureció a mis padres. Mi madre empezó a decirme lo decepcionada que estaba por mi respuesta, haciendo hincapié en la importancia de la familia y la tradición. Continuó diciéndome que siempre serían mis padres, pasara lo que pasara, y que dejara lo pasado en el pasado. Una parte de mí se sintió tentada a escuchar a mis padres y aceptar la oferta de mi padre, porque quería arreglar nuestra relación. Pero otra parte de mí dudaba, recelosa de exponerme de nuevo a posibles decepciones y heridas. Sin embargo, en unos meses iba a empezar una nueva etapa de mi vida, así que le dije a mi padre que podía llevarme al altar y pareció encantado. Ahora, durante la organización de la boda, me puse en contacto con mis amigas del instituto, con las que siempre había mantenido el contacto a pesar de la distancia física que nos separaba debido a nuestras carreras. Les dije que quería volver a juntar a la pandilla y que quería que fueran mis damas de honor. Hubo muchas lágrimas de felicidad y felicitaciones y, sin dudarlo, aceptaron mi invitación a formar parte de mi cortejo nupcial, aprovechando la oportunidad de reunirse y celebrar este hito en nuestras vidas. Juntos. Todos planeamos ir a Las Vegas para celebrar mi despedida de soltera, mientras que Rob también tenía una despedida de soltero aparte con sus amigos. Mis amigas y yo publicamos un montón de fotos de la fiesta y, en general, todo el mundo se lo pasó muy bien. Sin embargo, cuando volví a casa, mis padres me llamaron para decirme lo decepcionados que estaban porque no había invitado a Vicky a participar en la fiesta. Les dije que de ninguna manera habría invitado a Vicky a mi despedida de soltera y que no quería que formara parte de mi vida. A mis padres les pilló por sorpresa y me preguntaron qué quería decir. Les aclaré que las acciones de Vicky, sobre todo su historial de engaños y traiciones, me habían dejado profundamente herida y desconfiada de sus intenciones. No podía imaginarme invitarla a una ocasión tan íntima y alegre como mi despedida de soltera, sabiendo que su presencia solo ensombrecería los festejos. También informé a mis padres de que por eso no la habían invitado a mi boda. Al oír esto, mis padres se volvieron locos. Dijeron que yo no tenía derecho a excluir a mi hermana de mi boda y que, como hermana, era mi deber incluirla en acontecimientos tan importantes. Me dijeron que Vicky estaba deseando verme desde que se enteró de que me iba a casar. Yo estaba confusa y pregunté a mis padres qué le había hecho pensar eso, ya que hacía mucho tiempo que no nos hablábamos. Pero mis padres dejaron de lado mi preocupación, diciendo que así no se comportaban las hermanas entre sí. Entiendo de dónde venís, les dije, pero tenéis que entender que mi relación con Vicky es complicada. Después de todo lo que ha pasado, no me siento cómoda con que forme parte de mi boda. No me ha pedido perdón ni una sola vez por todo lo que me ha hecho pasar. Sin embargo, mis padres, como siempre, ignoraron mis palabras. Mi madre seguía diciendo que quería lo mejor para la familia y que invitar a Vicky no era gran cosa. De todos modos, mi padre insistía en que nuestros parientes hablarían de por qué mi hermana no estaba invitada y esto arrojaría una luz negativa sobre mi boda. Pero yo sabía que no debía ceder a sus exigencias, así que no cedí. Les dije que no me importaba que hablaran a mis espaldas y cuestionaran mi carácter, siempre y cuando estuviera rodeada de gente que me gustara y en la que confiara durante mi boda. Mi madre me preguntó si a mi prometido le parecería bien y continuó diciéndome que mis suegros me iban a juzgar por ser tan increíblemente cruel como para excluir a mi propia hermana de mi boda. Me reí e informé a mis padres de que mi prometido y mis suegros conocían la dinámica de mi familia y a ninguno de ellos le importaría si Vicky estaba presente o no. Me instaron a que lo reconsiderara, insistiendo en la importancia de la unidad familiar y el perdón, pero yo me mantuve firme en mi decisión, no dispuesta a comprometer mi propio bienestar para apaciguar a los demás. Al final, acordamos no estar de acuerdo, cada uno aferrándonos a nuestras propias perspectivas, y mis padres me dijeron que necesitaban reflexionar y ahí terminamos nuestra conversación. Informé de ello a mis abuelos, porque me sentía un poco culpable por haberme enfrentado a mis padres,
y ellos me cubren las espaldas. Mis abuelos me dijeron que no debía obligarme a invitar a nadie que no quisiera y que mis padres, como siempre, intentaban hacerme sentir culpable. Desde esta conversación, me he sentido un poco mejor sobre mi decisión y me distraje con la planificación de mi boda, ya que mi boda se acerca rápidamente. La semana pasada, mi padre me llamó para decirme que había luchado mucho y que él y mi madre ya no asistirían a la boda antes de que yo pudiera reaccionar. También me dijo que no me llevaría al altar. Le pregunté si había algún motivo concreto, y me informó de que Vicky iba a mudarse pronto a una nueva casa, que mis padres le habían ayudado a encontrar. Y como yo iba a excluirla de la boda, había decidido organizar una fiesta de inauguración ese mismo día, así que asistirían a ella en lugar de a mi boda. Sentí una mezcla de conmoción e incredulidad mientras procesaba las palabras de mi padre. Darme cuenta de que la fiesta de inauguración de la casa de mi propia hermana tenía prioridad sobre mi boda fue un trago amargo que exacerbó la sensación de dolor y traición que siempre había sentido durante años. Simplemente le dije que lo entendía y colgué la llamada. Aunque intenté hacerme la valiente delante de mi padre, en el fondo el dolor del rechazo calaba más hondo de lo que las palabras podían expresar. Cuando se lo comuniqué a Rob, se puso furioso por lo insensibles que podían ser mis padres después de haber sido ellos quienes habían insistido en que los invitara. Fue él quien me dio la idea de que se lo pidiera a mi abuelo, y como él y mi abuela estaban básicamente más presentes en mi vida que mis padres, acepté. Así que llamé a mis abuelos y les pregunté si estarían dispuestos a llevarme al altar en mi boda. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras hablaba, embargada por la emoción al pensar en lo mucho que significaban para mí. Tú y el abuelo siempre habéis estado ahí para mí, dije, con la voz entrecortada por la emoción. Habéis sido algo más que abuelos para mí. Habéis sido como unos padres, y no puedo imaginarme a nadie más a quien preferiría tener a mi lado. El día de mi boda, mis abuelos ni siquiera dudaron antes de decir que sí. Me dijeron lo honrados que estarían de acompañarme al altar y que, a diferencia de mis padres, no me decepcionarían. Sus palabras me tranquilizaron y, en ese momento, me invadió una profunda sensación de paz y satisfacción. Con mis abuelos a mi lado, sabía que tenía una familia que me quería incondicionalmente y me aceptaba tal como era, con todos mis defectos. También hablé de esto con mis suegros, y los padres de Rob me aseguraron que no les importaba que mis padres no asistieran y que, independientemente de su asistencia, estaban encantados de ser testigos de nuestra unión. Mi boda es dentro de 2 días, y hoy me he despertado con varias llamadas perdidas de mi padre. Le devolví la llamada, pensando que era una emergencia, y cuando descolgó me preguntó si era cierto que mis abuelos me iban a llevar al altar. Le dije que sí, que era verdad. Y entonces mi padre se puso a decir que era una falta de respeto haber preguntado a mis abuelos. Le recordé que había sido él quien se había negado a venir a mi boda, así que no entendía por qué estaba tan enfadado. Mi padre se puso a gritarme que él y mi madre solo querían hacerme ver lo malo de mis actos y que pensaban que rechazando la invitación me darían una lección. Continuó diciendo que eran él y mamá quienes me habían criado y pagado mi comida y mi educación, así que mis abuelos no tenían derecho a sustituirle. Intenté razonar con él, explicándole que mis abuelos habían estado a mi lado de un modo en que ni él ni mamá lo habían estado nunca, pero no me escuchó. También me dijo que yo no había hecho más que alejar a todo el mundo de mí y que todo esto era culpa mía. Desde esta conversación, me he estado preguntando si realmente hice algo mal aquí. Hice una publicación en mi red social la cual decía, regañada por pedir a mis abuelos que me llevaran al altar actualización 1. ¡Wow! No esperaba que tanta gente comentara mi post. He visto muchos consejos y sugerencias sobre cómo debería enfocar esta situación. Estoy de acuerdo en que tengo que cortar con mis padres de forma permanente porque sus constantes idas y venidas son agotadoras y están empezando a afectar a mi salud mental. No los quiero en mi vida cuando me han demostrado constantemente que Vicky es siempre su primera prioridad. Mis padres son realmente egoístas y lo sé desde hace mucho tiempo. Sin embargo,
¿Cómo puede un hijo dejar de querer a sus padres? Es mucho más fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Sin embargo, por mi paz mental, no tengo más remedio que hacerlo para poder disfrutar de mi boda mañana. Actualización 2. Perdón por la falta de actualización de este último mes, pero he estado bastante ocupado desde mi boda. En primer lugar, sí, mi boda fue bastante bien con mis abuelos a mi lado. Mientras caminaba por el pasillo a pesar de la ausencia de mis padres, sentí una profunda alegría al intercambiar votos con Robin, comprometiéndonos a pasar el resto de nuestras vidas juntos. Mis amigas y yo bailamos toda la noche y no puedo ni empezar a describir lo importante que es mantener el contacto con tus amigos de la infancia pase lo que pase, porque a veces son tu familia elegida. Durante la recepción, sentí una punzada de tristeza al darme cuenta de que mis padres no estaban allí para compartir este momento tan especial, sobre todo cuando vi a los padres y primos de Rob dándole discursos. Sin embargo, me consoló saber que había tomado la decisión correcta para mí, dando prioridad a mi propio bienestar y felicidad. Algunas de mis amigas dieron discursos, compartiendo recuerdos de nuestras experiencias y el vínculo que nos había unido en los buenos y en los malos momentos. En los días siguientes a la boda, Ro y yo nos fuimos de luna de miel, que sus padres habían pagado como regalo de bodas. Me pasé todos los días holgazaneando y disfrutando con mi marido. Cada vez que miro a Rob y me doy cuenta de que ahora está casado conmigo, me da vértigo. Como ya he dicho antes, aislé a mis padres y los bloqueé de todas partes. No me molesté en enviarles una explicación porque, francamente, ni siquiera se la merecen. No tengo ni idea de si Vicky tenía realmente una fiesta de inauguración ese día o si era solo una excusa para que mis padres no asistieran a mi boda, pero en este momento, no me importa. Solo les deseo lo mejor a ellos y a su querida hija. Actualización 3. Así que no iba a actualizar nada más desde mi última actualización, pero algo inesperado acaba de suceder y pensé que todos merecen saber. No he revisado mi correo electrónico en el último mes porque estaba ocupada con mi boda y luna de miel. Pero hoy, mientras estaba ordenando los correos electrónicos, encontré un correo electrónico de Vicky. Ni siquiera sé cómo averiguó mi dirección de correo electrónico y me quedé completamente desconcertada. Dudé si abrir el correo o simplemente borrarlo sin leerlo, pero me picó la curiosidad y pinché en el mensaje. Dentro había un largo mensaje de Vicky en el que expresaba su arrepentimiento por nuestra tensa relación y su deseo de reconciliarse. Reconocía los errores que había cometido en el pasado, admitiendo que había sido egoísta e inmadura. Vicky se disculpaba por el dolor que me había causado a lo largo de los años y expresaba un genuino deseo de enmendarlo. Continuó escribiendo que se sentía feliz por mí ahora que me había casado y que solo me deseaba lo mejor. Terminaba el correo diciendo que no debía castigar a mis padres dejándoles solos y que me echaban de menos. Al leer sus palabras, sentí una mezcla de emociones, sorpresa, escepticismo. Una parte de mí quiere creer que Vicky ha cambiado de verdad, que es sincera en sus disculpas y que está dispuesta a trabajar para reparar nuestra relación, pero otra parte de mí se mantiene en guardia porque esto parece demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, independientemente de lo que haya escrito, sé con certeza que mis padres no me echan de menos porque, de ser así, no me habrían tratado de esta manera. Todos estos años. Pensé en contestarle, pero decidí no hacerlo. Al fin y al cabo, el perdón no es algo que se pueda apresurar. Es un proceso que requiere tiempo y reflexión. Y aunque no estoy segura de estar preparada para perdonar a Vicky, tampoco quiero quemar completamente el puente, ya que es ella quien me ha pedido perdón por sus acciones. Para ser sincera, después de mi matrimonio ya no me siento sola. He aprendido a reconocer que tengo a mi amado marido a mi lado, amigos que me apoyan y el amor inquebrantable de mis abuelos. Y con su apoyo, sé que puedo superar cualquier reto que se me presente sin necesitar a Vicky ni a mis padres en mi vida. También he investigado y encontrado un buen terapeuta con el que he reservado mi primera cita. He dado este paso para poder abordar y resolver cualquier herida de mi pasado y curarme de ella.